se han ido los vecinos, se han ido los vecinalistas pensando en reformar, bueno, en reformar todo lo que haya que reformar para que podamos estar mejor y vivir mejor. Ahora se fueron los hombres y viene una dama. Hola, Janina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nosotros normalmente le pedimos al invitado que se presente, porque es la idea. ¿Y a las invitadas también? A las invitadas, sí, Bueno. en este caso, mucho más. Bueno, yo soy Janina Iset, directora de la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, vengo a compartir con ustedes un poco de lo que hacemos, un poco de las inquietudes que tienen. Para informarle al vecino. Porque, ¿Y a las vecinas? Sí. Sí, no, nosotros hablamos de vecino como género de ambos. Para nosotros el vecino es la vecina y el vecino es el mismo. Pero está bien que lo especifiques. ¿Cuánto tiempo tiene esta dirección? La Oficina de Violencia de Género se creó en el año 2015. Desde 2016 funciona REJUCAB en la Oficina de Violencia, que ya les voy a comentar lo que es. El Superior Tribunal de Justicia creó el Centro de Género con 2 oficinas. La Oficina de la Mujer, que está a cargo de la doctora María Fernanda Baima. Ellos trabajan todo lo que es, muchas gracias, perspectiva de género hacia adentro del Poder Judicial. Y la Oficina de Violencia de Género trabaja con los organismos que intervienen en las situaciones de violencia dentro del Poder Judicial, pero también fuera de él. Yani, ¿a partir de qué la necesidad de crear esta dirección? Bueno, a partir del 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comienza a trabajar con las cortes de cada provincia, que la nuestra se llama Superior Tribunal de Justicia, realiza convenios con las provincias del país para trabajar todo lo que es perspectiva de género, advirtiendo una necesidad que de ya la estaba formación. En ebullición el tema. Es así. Esto coincide con lo que es la sanción de la Ley de Protección a la Mujer, que es de esa época. Sí. Y a partir de allí el Superior Tribunal de nuestra provincia comienza a trabajar distintas políticas de género, entre ellas con replicadoras que fueron... las 2 primeras replicadoras de nuestra provincia fueron la doctora Claudia Salomón y la doctora Paola Firpo. Claudia Salomón, que estaba en familia. Era jueza de familia. Ajá. Y la doctora Firpo, que es jueza en el fuero penal. Ellas fueron las primeras replicadoras de nuestra provincia, y lo que trabajó la Corte con todas las provincias era justamente esta formación específica de los funcionarios, de todo el funcionariado, magistrados. ¿Vos defensores. estabas ligado a esta temática que te importó? No, en ese momento yo era defensora de pobres y menores, que es donde yo ingreso al Poder Judicial por concurso del Consejo de la Magistratura. Antes trabajé en la profesión liberal, soy abogada, y siempre en la especialidad de familia, por lo tanto ya identificando y trabajando con situaciones de violencia familiar y contra la mujer. Así que en realidad mis primeras asistencias fueron como participante de esos talleres. Claro, es lo que hablábamos con Elvio y lo que, bueno, hablamos siempre, que lo ideal es que en salud haya un médico, que en arquitectura haya un arquitecto y que en determinados juzgados haya una persona que en la parte privada se haya dedicado un poquito a eso, porque uno va viendo en la justicia que por ahí... antes a mano, ahora con concursos, por ahí se hace cargo del fuero penal alguien que nunca tuvo en sus manos una causa penal, entonces como que tiene que aprender mientras está a cargo del juzgado. Vos ya venías con una temática parecida. Sí, yo soy abogada especialista en familia. Entonces... a esto me he dedicado estos poco más de 20 años que hace que estoy trabajando desde distintos roles, digamos. Sí. ¿Te asusta cómo ha crecido, cómo está creciendo la temática de la violencia de género? Creo que ¿Te asusta, por usar un término? No, quiero decir... ¿Te preocupa? Todo el impacto de esto de recibir mayores denuncias creo que tiene que ver también con una tarea de prevención y con una actividad de identificación. Está llegando antes de que pase.
estamos tratando de prevenir. Es decir, nadie puede pedir por un derecho, esto lo repito siempre, nadie puede pedir por un derecho que desconoce que tiene. Entonces, por eso yo valoro mucho, por ejemplo, estos espacios donde ustedes comunican y invitan a la gente a pensar sobre las situaciones con las que convivimos a diario. Y bueno, en esto saber que nadie tiene por qué soportar ninguna situación y que tiene todo un sistema legal, leyes, claro, y un sistema de protección, digamos. Es que justamente, Yani, con personas como vos es cuando uno tiene la posibilidad de que en primera persona te cuenten cómo es la historia, porque por ahí uno la escucha desde otros lugares y no termina entendiendo. Lo ideal es traer al que realmente lo sabe hacer y sabe que está abocado a eso. ¿La realidad de la provincia es muy distinta en violencia de género? Cada jurisdicción tiene sus particularidades. Entre Ríos tiene una muy importante que cabe destacar, y es que en los 17 departamentos geográficos hay jurisdicciones judiciales. Es más, tenemos 18 jurisdicciones judiciales, lo cual hace, y por eso lo destaco, la accesibilidad al sistema. Es decir, los vecinos tienen promedio... No tienen que venir a Paraná. Cada 50 kilómetros, un juzgado de paz. Tenemos juzgados de familia en todas las jurisdicciones. Sí, se han ido creando en donde no había. Hay juzgados del fuero penal también. Es decir, nuestra provincia en su extensión no es la realidad de todas las provincias. O sea, salvo provincias como Buenos Aires, por ejemplo, esto no es la realidad de todas las provincias de nuestro país. Por eso creo que es una potencialidad que corresponde destacar. Es la manera que tiene el Estado también de acercarse a la gente. Y a partir de allí, cada jurisdicción tiene sus particularidades. La realidad es que en los departamentos Paraná y Concordia, que es donde se encuentra el mayor índice poblacional, son los departamentos que coinciden con mayor número de procesos. Y bueno, y correspondería aclarar para que las personas que nos escuchan entiendan que cuando hablamos de esta información, hablamos de datos que nosotros obtenemos de REJUCAB. REJUCAB es el registro judicial de causas y antecedentes de violencia. Este registro funciona en nuestra provincia desde 2016. Es un desarrollo netamente con recursos del Poder Judicial. Es un sistema web. ¿Eso está a cargo tuyo? Esto está en la Oficina de Violencia de Género, con profesionales que trabajan en la oficina. En la Oficina de Violencia de Género, mi asistente es una trabajadora social que tiene una especialidad, Ruth Lemos, con una especialidad en lo que es la temática de violencia y género. Y en REJUCAB tenemos una psicóloga que es especialista en estadística y género, Virginia Bravo, y también 2 empleadas. Nosotros trabajamos, que son Cintia Calí y Patricia Solaro, y un informático que compartimos con otras áreas, que es el que ha desarrollado la parte técnica. Con esto nosotros trabajamos para toda la provincia. Y lo que es muy importante de reconocer es que los juzgados, simultáneamente a la tramitación de los procesos, están cargando información al sistema, prioritariamente porque a nosotros nos sirve como herramienta para conocer los antecedentes. Es decir, cuando se recepciona una denuncia de violencia familiar, uno puede tener violencia contra la mujer, aunque no sea un delito, aunque se esté tramitando, pero puede tener el antecedente de quién está atrás de todo eso. Sí. Bueno, también cuando se investiga un delito se puede realizar la consulta, y también en las violencias laborales contra la mujer. ¿Charlas informáticas para el vecino y vecina? Charlas informáticas no estamos haciendo, lo que sí estamos permanentemente publicando nuestra información. Si los vecinos ingresan a la página del Poder Judicial, la Oficina de Violencia de Género, van a encontrar el logo de REJUCAB. Vos sabés que hay mucha gente que los quiere ver, que se anima mucho más a preguntarle persona a persona que entrando. Pueden ir, estamos en La Paz y San Martín, primer piso, La Paz, sobre calle La Paz 3. Porque bueno, estaban medio apretados estábamos en la casa antigua que se está demoliendo para hacer el edificio nuevo del Superior Tribunal, y nos hemos mudado actualmente a este edificio, y por supuesto las personas que quieran tener alguna información de nuestra provincia,
cómo se está trabajando. Hay una tarea muy importante con la policía, por ejemplo, que hablábamos. Hablábamos fuera del aire, casualmente, cómo la mujer, por qué vía se puede comunicar cuando es violentada, acosada, golpeada. Y también hay una cosa importante como ciudadano que yo creo que a nuestra audiencia le gustaría saber, cómo nos damos cuenta si una mujer está siendo golpeada, maltratada, puede ser psicológicamente también, ¿cómo nos damos cuenta como vecinos, como compañeros de trabajo? Porque por ahí vemos algunas chicas que por ahí tienen un moretón en el brazo, ¿viste? Uno dice un zamarreo. ¿Cómo puede ayudar un tercero en una situación que uno cree que está en la que está viendo una... Es muy importante esto que ustedes están preguntando, sobre todo porque venimos de una cultura donde hace pocos años decían los trapitos se lavan en casa y nadie, aunque escuchara, intervenía en la situación de lo que ocurría al lado. Correcto. Aunque escuchara gritos, golpes, etcétera. Es importante pensar que cuando hablamos de estas situaciones estamos hablando de violación de derechos humanos. O sea, esto es afectación de derechos esenciales de la persona. Ninguna persona tiene por qué sufrir ningún tipo de maltrato, o sea, de golpes, ninguneos, descalificaciones, afectaciones o abusos sexuales. Es decir, nadie tiene por qué soportar, y pensar como vecinos que podemos ayudar en esto, consultando, llamando al 911 a la policía, yendo a la comisaría más cercana. Uno cuando imagina, supone, cree o está convencido de que está pasando eso, ¿la denuncia es anónima? La Ley de Protección a la Mujer prevé la denuncia anónima. ¿Cómo funciona a partir de ahí? Yo llamo y le digo, mira, acá en tal dirección yo noto que ahí se está produciendo todos los días un acto de lo que yo estimo violencia de género. ¿Cómo se actúa? Yo llamo al 911. Estoy llamando al 911, se presentan en el domicilio, hablan con las personas del domicilio que estamos informando. Y eso ya ni vos lo sabés. Ese trámite que lleva un día, mediodía. No, esto es inmediatamente, digamos. Porque sabemos que particularmente somos unos privilegiados en la capital, porque el sistema 911 es un sistema muy de avanzada, que además tiene la geolocalización de sus vehículos, por lo tanto acude el que esté más cerca al domicilio. Esto funciona muy bien, llegan las ambulancias si es necesario. Es decir, a partir de allí la denuncia la puede hacer la propia víctima, otras personas que estén conociendo la situación. Si no hubiera una denuncia formal, se puede hacer un parte policial, con esto comunican. Esto va a depender si estamos hablando de una violencia familiar donde presuntamente no se ha cometido un delito, con lo cual sería competente a nuestra ciudad los juzgados de familia. La policía, el 89,9% de las denuncias ingresan por sede policial en nuestra provincia. Por eso es tan importante la tarea que conjuntamente se realiza con la policía, que ya les comento si quieren un poquito en todo lo que hemos avanzado. Si presuntamente se ha cometido un delito, se informa a la Fiscalía de Género, hay una intervención pronta donde se dictan medidas tendientes a hacer cesar esas situaciones y a evitar la existencia de futuros hechos. Yani, uno siempre en la imaginación popular para determinados delitos se imagina que tiene que ver con clases sociales. ¿El caso tiene algo...? No, esto es transversal a las distintas clases, también niveles culturales. Hay factores que agravan la situación de riesgo. Seguramente, como en todo, si la víctima es mujer, si la víctima es mujer, carece de recursos y tiene una discapacidad, si la víctima es mujer, eso aumenta la pena de un grupo también. autóctono, es decir, los factores de vulnerabilidad lo que agravan es la situación. Si hay consumo, algún tipo de adicción, esto funciona como desinhibitorio y también agrava. Es decir, hay factores que tienen que ver con ahondar el riesgo, digamos. Entonces, es importante tenerlos en cuenta para al momento de dictar las medidas de protección, sea en sede civil o penal. El denunciante, ¿vos crees que
que está percibiendo mucho antes la situación que como era en otros años? Sí, las personas nos sentimos, para poder intervenir adecuadamente en esto, porque ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en que todas las personas, independientemente de nuestra condición de género, tengamos una vida digna. Por eso decíamos son derechos humanos. Entonces esto requiere de un compromiso de todas las personas en cuanto a ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto que tenemos distintos niveles de responsabilidad, Seguro. aquellos que somos funcionarios y que tenemos una responsabilidad específica de acuerdo a las funciones que cumplimos en los diversos poderes del Estado. Pero es muy importante lo que podemos aportar desde nuestro lugar de vecinos y vecinas en cuanto a esto, de no animarse, de no inhibirse, de animarse a poder consultar, hacer las denuncias. Solo así entiendo que vamos a poder intervenir adecuadamente en esto que vos marcabas, que las denuncias hay una tendencia a que aumenten. Sí, un caso en particular, te va a visitar una mujer y te cuenta una situación determinada que pasa todos los días o que cada tanto pasa. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué se le hace hablar con una psicóloga? ¿Se le hace hablar con un asistente? Donde tiene un grupo familiar donde ella siente que está siendo violentada, pero que que recurre como para que ustedes le den una solución, no para que digan, mirá, separate, flaca, no, para que le den el instrumento para que ella encuentre la solución. Bueno, es muy importante remarcarle a todas las personas, no solo las que llegan al sistema judicial, sino cualquiera que nos comenta nuestro trabajo, como decían hoy ustedes, nuestra vecina que nos cuenta ciertas situaciones o nos pregunta por alguna duda, a ver si es una situación de maltrato o no. Nadie se merece soportar ninguna situación de las que decíamos antes, de maltrato, de descalificación, de ninguna. Todos se merecen vivir una vida digna. Y en cuanto a eso, saber que se puede hacer una denuncia, que tras la denuncia hay una intervención de un equipo técnico que entrevista a las personas que han sido victimizadas, que les devuelve alguna herramienta para su empoderamiento, pero que va a ser un informe para que quien administra justicia pueda dictar medidas de protección para esa persona. A partir de allí, de la intervención judicial, también hay derivaciones a organismos de otros poderes del Estado. Seguramente ustedes han escuchado sobre la Subsecretaría Provincial de la Mujer, la Subsecretaría Municipal, Asistencia a la Víctima, COPREV, COPNAF. Es decir, estos organismos de los centros de salud que tienen áreas de salud mental, tienen equipos técnicos que hacen seguimientos, acompañamientos a las personas después de las denuncias, y en los centros de salud o en el hospital escuela se puede hacer asistencia terapéutica, porque lo que necesitamos es que las mujeres, no es que mágicamente se dicte una medida de protección y se terminó. Es decir, hay que darle herramientas para que incorpore esto de que es una persona, de que merece vivir dignamente, todos merecemos vivir en paz. Entonces, esto hay que incorporarlo internamente para que las medidas que se dictan judicialmente puedan ser sostenidas. Sí. De todos modos, yo creo que esto va a mejorar extraordinariamente en la medida en que todos podamos denunciar todo. Pero yo creo que hay mucha gente que se sigue callando mucho. ¿Te ha pasado de hijos que han ido a denunciar? Sí, he tenido situaciones ya como defensora, digamos, de hijos que vienen. Que notan que hay una violencia de género y que hay hijos que dicen por fin, por ejemplo, cuando las madres se animan a hacer la denuncia, porque uno de los grandes miedos, de las grandes preocupaciones de las madres... Porque es un tema muy particular, es decir, no estamos denunciando el robo de una moto, estamos denunciando un hecho muy triste, muy lamentable que pasa en el seno de una familia donde uno está todos los días. Entonces... es decir, la consecuencia es mucho mayor. Sí, las mujeres que vienen soportando muchos años de situaciones, muchas veces cargan
sobre sus espaldas el temor hay de hombres que los también, hijos e hijas hombres cuestionen. también. Sí, nosotros tenemos registrado el 9% de las denuncias por hombres, que en general podemos decir que las que llegan son de niños o adolescentes o adultos mayores, digamos nuestros viejos. No porque no haya en la franja del medio, sino porque también el hombre es víctima del patriarcado y se espera que no llore, que no sea sensible, que en estos estereotipos que se espera como hombres y mujeres, digamos, donde se nos atribuye ciertas características y ciertos roles en la sociedad. ¿Vos te acordás con el caso famoso de Barreda, que todos intentaban justificarlo porque él se había cansado? ¿Vos te acordás que decía, un día se cansó? Pará, flaco. Sí, como si... Claro, si todos los que nos cansamos agarramos un arma y empezamos a matar. Y se cansó que el vecino le diga y lo mató. Y se cansó que la paloma... Lo maltrataban, todas mujeres, lo maltrataban, lo denigraban. Pero es asombroso. Lo cual es muy grave porque ¿qué justificamos y cómo justificamos? Claro, bueno, es que... O cuando hay víctimas, niñas jóvenes que han sido víctimas de situaciones y están diciendo si... tenía la pollera corta, si estaba en un horario apropiado en la calle. Bueno, vos tenés hija, es decir, una de las charlas que yo siempre tengo con mi hija justamente es esa. No es como ella se viste. Digo, Julia, vos te podés vestir como quieras. Del otro lado hay gente que es muy idiota, muy imbécil y que uno no sabe. Entonces uno sin querer está intentando decirle, y ponete un talle más de pantalón, capaz que de... Es decir, no es que nadie esté induciendo a nadie, a nada. Repensar cuáles son nuestras conductas como sociedad. Y quiero decir en esto, todos vivimos en la misma cultura, es decir, estamos todo el tiempo, aún quienes trabajamos específicamente en estos temas, analizando nuestras conductas y situaciones, porque necesitamos identificar, es decir, debemos ser muy críticos con nosotros mismos como personas para identificar esas situaciones. Una situación, por ejemplo, que no se reconoce es la situación de, por ejemplo, la violencia patrimonial. Es decir, ¿cuántos padres no abonan las cuotas alimentarias de sus hijos e hijas justamente para hostigarlos, para de ese modo limitar las madres? Entonces, hay distintas situaciones que tenemos que aprender a identificar en nuestra sociedad para cambiarla justamente, porque hay algo que no podemos perder de vista. Las situaciones de violencia, las conductas, son conductas aprendidas. Por lo tanto, se pueden desaprender. Claro, nadie está perdido porque cometió un hecho de violencia. Lo que pasa es, claro, pero tiene que tener una decisión de modificarlo. Cuando vos dabas el ejemplo del tema de la cuota, lo que pasa es que la gente está acostumbrada también a escuchar la palabra violencia como violencia de golpes. Entonces también hay que incorporar ese término a que la violencia tiene una cantidad de caras y no solo la del golpe. Hay una cantidad de situaciones que son violentas y no tienen que ver con que alguien te haya pegado o no te haya pegado. Déjame que le pregunte a la doctora Fabián. Lo que quieras. La mujer que denuncia el maltrato familiar y demás, que no tiene recursos económicos propios. Hay muchas mujeres, lo hemos escuchado en televisión, en la calle, reuniones, que se callan la boca porque no tienen, el marido es el sustento, ya no tienen sueldo, no tienen nada, y se callan la boca y aguantan el maltrato porque no tienen dónde ir. El Estado está disponiendo de los medios para alojar a esas chicas, a sus hijos tal vez. Hay una estructura. Cuando se dictan medidas tras la denuncia es importante conocer el riesgo personal, familiar y social que tiene la persona que está denunciando. ¿Y por qué aclaro esto? Porque es importante conocer si hay hijos, hijas, si hay personas con discapacidad en la familia, si supongamos que se va a dictar una medida de exclusión para cortar esa situación y el que se va a excluir es el sostén del hogar en cuanto a la posibilidad de fijar alimentos, si hay que adecuar regímenes de contacto o fijar contacto con los hijos. Es decir, las medidas son integrales y particularmente en esto que mencionabas respecto a cuando tiene que salir la persona del domicilio donde está viviendo por su seguridad y la de sus hijos e hijas. En nuestra ciudad contamos con Casa Inés, que es el refugio provincial, digamos. Esta residencia aloja mujeres y a sus hijos e hijas durante
un tiempo. Un tiempo determinado. Sí, que tendrá que ver de acuerdo a la situación. A veces es hasta que baja la situación y se hace la exclusión del agresor y pueden volver a la residencia. Habrá muchos que vuelven también. Hay muchos que retoman la convivencia. Sí. Sí, también hay situaciones. Después tenemos, no me quiero olvidar de la Casa de las Mujeres también, que es municipal. Y bueno, en nuestra ciudad tenemos esos dos lugares. Por lo tanto, es importante que cuando la persona se encuentra en esa situación, lo haga saber en la denuncia o cuando es atendida por los equipos técnicos que van a hacer el informe a quien administra justicia para que entre las medidas disponga la posibilidad de alojarse en una de estas casas. Estas casas tienen equipos, sí, Fabián, que intervienen con estas mujeres, sus niños, niñas y adolescentes, para darles herramientas para atravesar estas situaciones. Y también, por ejemplo, tienen talleres, de pronto aprenden una actividad que les permite generar un como recurso que material. Se las vuelve a valorar y a darle valor agregado a su vida, es decir, sentirse importante. porque hay personas que nunca las dejaron ser. Entonces, bueno. Sí, el típico sí, hombre que no deja que la mujer trabaje. Eso hay mucho, Fabián, ¿viste? Que quieren que la mujer cuando él llegue esté a disposición, que haya cocinado. Hay personas que te plantean y dicen, ¿cómo la dejás ir sola? ¿Cómo se puede seguir escuchando eso todavía? Es algo... Es decir, vos estás con alguien y un día te dicen, ¿dónde está tu señora? No, se fue con unas amigas a Brasil. ¿Y vos la dejaste ir sola? Es decir, estamos claro. Tenemos la cabeza quemada. Por eso es lo que decíamos antes. Tenemos que repensar cuáles son nuestras conductas y a dónde se filtra esa mirada machista que todos tenemos, digamos. Pero creo que nosotros no estamos criando a nuestros hijos así. No, creo que yo le digo a mi hija, a una de mis hijas, hace un tiempo, bueno, le digo, ustedes van a ver los frutos de todo lo que estamos trabajando. Y ella fue un poco más pesimista que yo. Me dijo, creo que no. Recién nuestros hijos... y bueno. No obstante, ellos tienen una mirada mucho más inclusiva, no solo para identificar estas situaciones de violencia, sino inclusiva en todo lo que es el colectivo de género, que no solo somos varón y mujer, hay personas que no se identifican con ninguno de los géneros, es decir... Hay distintas realidades, ellos conviven, todos los adolescentes, sin identificarse ni dar tanta importancia. Convengamos que nosotros recibimos una sola información, que estaba el hombre y la mujer, el hombre decía cuándo, cómo y por qué, y la mujer no opinaba. Por eso es importante reconocernos como personas, y en cuanto a eso todos tenemos derechos humanos independientemente de nuestro género. ¿Te pasó de muchas personas que las tuviste que volver a atender? Porque volvieron y les volvió a pasar lo mismo. Es importante, esa pregunta es muy buena, sobre todo porque a veces las familias o las amistades que ayudan en ciertas situaciones vienen a decirnos otra vez, volvieron. Pensemos que a veces hay años de convivencia donde estas conductas están naturalizadas y se entienden como normales. Entonces... saber que estas situaciones ocurren, que hoy dijimos no es que mágicamente se dictan medidas y listo, se cambió la vida. Si cuando queremos cambiar una pequeña conducta en nuestra vida, no sé, me gusta tomar sol y salgo contra mi salud y tengo que repensar para dejar de hacerlo, ¿cuánto más estas situaciones, que todo esto que tenemos incorporado en nuestra vida y naturalizado, cuánto cuesta cambiar? Por eso las víctimas vuelven. Uno lo toma como... No porque le gusta, a nadie le gusta que lo maltraten, nadie soporta ningún maltrato, ni merece soportarlo. Lo importante es saber que vuelven por la misma condición de sometimiento que han tenido, que es importante que esa red que ayudó no se corte, porque justamente quien agrede lo que más le beneficia es que se corten las redes, porque la próxima vez nadie la va a ayudar. Claro, de todos modos, teóricamente, esa persona que vuelve, en el camino algo aprendió. Siempre se va incorporando, es decir, siempre se aprende o se obtiene alguna herramienta
Pero lo importante es que quienes estemos afuera de esas situaciones y apoyando y acompañando, podamos seguir sosteniendo y acompañando. Sí, pero... Porque lo que más le sirve al agresor es que los que rodean y ayudan se cansen. Y también a las personas que intervenimos en situaciones de violencia nos pasa y les decimos que pueden volver cuando quieran. Que esta puerta siempre está abierta, que pueden venir a consultar. Perdóname, lo que decías, que justamente lo hablábamos con el vecinalismo que estuvimos antes. Uno se cansa de reclamar que le barran. ¿Me entendés? Uno se va cansando y lo importante es que el funcionario que está a cargo de ese lugar te pueda decir, no te cansés de hacerlo, vení las veces que quieras porque te vamos a seguir atendiendo. Y respecto a lo de volver, en una oportunidad con una amiga psicóloga, ella siempre me contaba, cuando no estaba todo este colectivo, de cómo a ella le costaba durante muchos años tratar a una persona que había estado en un espacio, en una convivencia con un golpeador, y después de que teóricamente estaba liberada y curada, al tiempo volvía con otro golpeador. Bueno, por eso es tan importante la herramienta terapéutica, es decir, incorporar ciertas herramientas que nos permitan no repetir los modelos. Bueno, esto obviamente, como vos decías, una psicóloga lo va a explicar mejor, pero saber que las personas, si no tenemos esa herramienta del acompañamiento terapéutico, solemos reiterar ciertas situaciones, aunque nos hagan sufrir, digamos, particularmente esta. ¿Y qué uno por ahí lo puede sentir o no sentirlo a nivel sentimiento? ¿Qué se siente como funcionario, como director o como lo que fuere, haber estado participando en la recuperación, entre comillas, de una persona que a los 3 años vos te la encontrás y te dice, volví con... Bueno, esto es parte de entender cómo se da esa relación. Por eso no alcancé a decirlo, pero por eso es tan relevante que quienes trabajamos en situaciones de violencia conozcamos cuáles son las características de las víctimas, cuáles son las características de los agresores, porque esta herramienta no hace tan frustrante nuestra tarea. Es decir, hace muchos años... Sí, yo entiendo lo que me estás diciendo. Yo era defensora, tocó una situación que me llama una funcionaria y me dice, demoramos más en hacer la medida de exclusión que lo que demoró en dejarlo regresar. Me parece que el hombre tenía como una colección de zapatos y tenía 100 pares, entonces se los quería llevar cuando fue la exclusión y habían demorado mucho en hacerla, entonces... Ella me cuestionaba, tan rápido que pediste la medida. A ver, si no entendemos, quienes trabajamos en estas situaciones, que esto se vuelve a dar, que es un riesgo, que se pueden reiterar, no sabemos con qué grupo en vulnerabilidad estamos trabajando. Sí. Entonces, vos fíjate lo que me escribe una amiga. ¿Podemos leerlo? Sí. La realidad es que la mujer tiene miedo de denunciar o como se llame porque sigue conviviendo en el ámbito o con la persona. Es lo que hablábamos hoy. Sí, esta es la realidad. Entonces dijimos... Yo creo que ese es el gran temor. Aunque parezca... No solo en la familia, también en las situaciones laborales. Entonces, sí. Saber que hay leyes que las protegen, que hay un mecanismo judicial que las protege, que hoy... Hay también, además de las medidas que se dictan, están a disposición todas las nuevas tecnologías para estas protecciones y esto es algo de lo que se trabaja con la policía. Botón antipánico y demás, estás hablando. Un desarrollo propio de la policía de Entre Ríos, una aplicación de botón de pánico. ¿Cuándo se llega, Yani, al botón antipánico? El botón de pánico es una medida que refuerza todas las otras que siempre escuchamos, seguro. Como la exclusión, la prohibición de acercamiento, y que tiene que ver con una modalidad de protección, digamos, donde por orden judicial se le baja la aplicación en el celular de la víctima y cuando lo acciona
La Esto gente cree opera que en el vos- 911. Hay mucha gente, aunque parezca mentira, por eso invitamos a personas que estén en el tema, creen que te dan un aparatito. No, que vos andás- en otros lugares es un aparato aparte. Acá es una aplicación. Acá es una aplicación que se descarga en el celular. A partir de su activación, el 911 se comunica, identifica dónde está la víctima y la circulación que haga a partir de ese momento. Convengamos que es una aplicación básicamente para violencia de género. Sí. No es que yo desarrolló para puedo ir a eso. pedir... yo- No, es con orden judicial. Esto se remite un oficio al 911, se descarga la aplicación. descarga, ¿quién la descarga? Por ¿La el policía? periodo, sí, por el periodo que el juez ordenó la medida, y también está a disposición el sistema dual, Ujú. que es por georreferenciación, y lo que identifica es cuando un dispositivo se acerca al acerca. otro, con la restricción de metros que haya fijado la medida. Y bueno, esto tiene que ver con las situaciones más graves, no ante todas las denuncias. Todos los días escuchamos que todos tenían, pero que pasó lo que desgraciadamente pasó. Sí, todas las medidas refuerzan la protección. Pero no Es terminan. importante siempre estar alerta, por eso es valioso el aporte que hacen las redes de contención, la familia, las amistades. Ese botón antipánico, ¿únicamente se le provee al damnificado o a algún otro integrante del grupo familiar? No, se provee a la persona que se Al protege hijo no a se le partir da, de- no. No, esto es una medida que, es decir, se da a quien la resolución judicial menciona. Normalmente es a las víctimas que reciben directamente o específicamente la protección a partir de la denuncia, Claro, digamos. porque te lo pregunto porque teóricamente entonces esa persona, si por algún tipo de razón no lo pudo apretar, queda... Sí, le enseña al niño o niña que vive en la casa y Por eso es yo- apretar un botón, claro. digamos, que está en la pantalla del celular. Que por eso te decía, a la capaz vista de la que aplicación. como soporte dicen, bueno, lo va a tener usted y lo va a tener su hija mayor o qué sé yo, su Pensemos vecina, que no sé. todos estos dispositivos están siendo monitoreados las 24 horas por profesionales del 911 que llaman, que ven si se activa, si se activó porque voluntariamente lo activó la persona que se está protegiendo. ¿Cómo suena, Yani, en la policía? ¿Es un sonido? o Ellos es- tienen pantallas, digamos, Ujú. están monitoreando, se activan la pantalla, empiezan a identificar la circulación, se comunican con la persona, se comunican, en el sistema dual también se comunican con el denunciado para ver por qué situación se está se aproximando. está acercando. Y simultáneamente se va avisando a las fuerzas policiales para que se constituyan en el lugar. En el lugar. Si hay fotos, hasta les aparece la foto de las personas en el equipamiento que tienen los vehículos y el 911 en el sistema. ¿Cuánto tiempo le lleva a una mujer entender en qué situación tiene que apretar el botón? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Porque Hay personas Porque tengo entendido, como pasa en otros casos no tan graves como esto de un botón de esta naturaleza, que la gente ante cualquier cosa lo aprieta y moviliza todo un estado que está atrás, y cuando uno llega y dice, no, pero no era para específicamente esto, tenés siempre que... hay una comunicación. Por ahí hubo un caso que un niño lo apretó sin querer y bueno, se comunican, están viendo y descartando que sea alguna situación de riesgo, se toman las precauciones y bueno, ya sabemos que pueden ocurrir estas situaciones. O principalmente los profesionales del 911 y en general de la Policía de Entre Ríos que trabajan en el resto de la provincia, donde se ha ido extendiendo a varios departamentos y que allá, aunque no haya 911, tienen, tienen las comisarías, las jefaturas departamentales. Doctora, le iba a hacer otra pregunta, perdón. Pensé que Fabián le iba a preguntar cuánto tiempo le lleva a una mujer darse cuenta que es violentada cuando son ninguneadas, porque por ahí hay mujeres que no se dan cuenta y están sometidas. Esa es mi pregunta. No hay tiempo. No hay tiempo. Cada persona
tiene sus propios tiempos justamente. Ujú. A veces cuesta, es más fácil reconocer la situación que atraviesa otra persona Sí, que sí, uno sí. mismo. Me imagino que sí. Cuesta identificarlas, reconocerse que son víctimas. Se minimiza, normalmente se piensa, bueno, se sacó esta vez. Vino con problema a la muchas calle. reaccionan Sí, sí. o ante un hecho grave, Sí, sí. o ante el planteo de los hijos, que muchas veces, o porque intervienen para defenderlas. Sí, sí, el hijo. Y esto es porque ya ven que, bueno, que no solo ellas pueden ser víctimas de la situación. Yo creo que aunque explota los ante el hijos hijo. e hijas que- siempre son víctimas. Sí, Es sí, decir, sí. aunque no sean víctimas directa del golpe. No. A ver, ¿por qué nos cuesta tanto como sociedad decir, si mató a la madre delante de sus hijos, estos hijos, ¿no son víctimas? No, bueno, son Bueno, hijos esto no. tenemos que pensarlo también, Es más, identificarlo. creo, Y lo mismo que si nos preguntáramos cuánto lleva a una persona, una vez que se identificó, pedir ayuda, digamos, hacer una denuncia. Esto tiene que ver con cada situación, con las herramientas que tenga cada persona. es O que lo yo creo que hablamos llegan antes, primero a una amiga, a un conocido o al panadero antes de llegar a tu oficina. Le empiezan a contar lo que están viviendo y por ahí capaz que muchos tienen la suerte de que el vecino le dice, mirá, me parece que eso lo tendrías que denunciar en otro lugar, y ahí esta chica me pone, mirá vos cómo, otra realidad me pone, es que el hombre al ser denunciado o excluido se pone más violento. Las situaciones se recrudecen con la denuncia, por eso la protección Pues llega claro. enseguida. Y Es sí. decir, siempre que llegue una denuncia es importante, se dictan las medidas, tratamos de que esto sea en la mayor celeridad, por eso otra de las tareas que Es hemos que trabajado no- con la policía Acá no puede ser lenta la justicia. es la digitalización Sí, sí. de las denuncias para que se remita inmediatamente por correo electrónico a los juzgados que intervienen, la posibilidad de emplear la tecnología para cortar los tiempos, es decir, que no pasen un par de horas hasta que la policía trae la denuncia a tribunales, sino que la la debe mandar inmediatamente, que el juzgado debe dictar medidas inmediatamente y que les devuelve también por esta vía a las comisarías, que son las que notifican las medidas. Vos no notás con el tiempo que llevas dentro del ámbito de la abogacía que la policía está avanzando en el mismo sentido y con la misma tecnología y con las mismas ganas que por ahí lo está haciendo la justicia? Sí, yo creo que la tarea, y ¿Viste? revaloro, Porque y la son he todas- mencionado mucho, porque Son todos justamente- engranajes, y si uno no está andando... Justamente algo que prevé la Ley de Protección a la Mujer es la transversalidad a los poderes del Estado. Y en esto yo veo un compromiso, es decir, no solo en la justicia estamos repensando nuestras prácticas, introduciendo la perspectiva de género para una adecuada protección de las personas que son victimizadas, sino en los otros poderes del Estado. Entonces vemos que los municipios empiezan a destinar recursos. Hoy en Paraná tenemos talleres para intervención con hombres también, para derivar por ciertas situaciones, porque hoy quien ha sido pareja de esta mujer y se dictan medidas para sí. prevenir, de pronto Va a en el golpear a futuro otra. cambia de pareja Y y, sí. somete a otra. Entonces es muy importante, trabajo con hombres. Yo creo que esto es un compromiso de toda la sociedad, por eso yo les decía antes, no importa Sí, el lugar de que la ocupemos en sociedad, la sociedad, claro, es que justamente es yo creo... proteger la vida. Yo Es creo decir, que el vecino no lo está entendiendo. Convengamos que vos, que has estado en la parte privada, muchas veces se hace difícil encontrar un testigo para un accidente de auto, porque hay toda una... la gente no quiere participar nada, entonces, bueno, yo siempre he creído que la solución de todo es con la participación, no con la queja. Y encontrar gente, en la medida que nosotros nos involucremos como sociedad, seguro que vamos a detectar una cantidad de eventos y hechos que están pasando al lado nuestro y que los estamos obviando porque no nos queremos involucrar, cuando sería mucho más fácil levantar el teléfono y... Porque en definitiva le estamos dando una mano a esa persona que no se está animando, que es la que está sufriendo la violencia. Sí, es así. Por eso es muy importante que nos comprometamos
estas situaciones, que aportemos desde el lugar que ocupamos, que si es un profesional o una profesional de la medicina y advierte una situación en el centro de salud, en el hospital, no se limite con hacer lo médicamente con necesario hacer la para curación solucionar la fractura, por ejemplo, sí. sino que indague un poco más, pueda ver cuál es el origen de esa lesión, pueda comunicarlo. A veces la palabra denuncia asusta un poco. No, seguro. Las maestras muchísimas situaciones conocen Seguro. de sus alumnos, seguro. Comunican. También en esto hay un compromiso, Uno lo nota ahí, hay determinadas reacciones. Yo el otro día estuve con un amigo mío que claro me dice, ¿vos sabés una cosa, Fabián? ¿Está en pareja con una chica? Me dice, vos sabés que no encuentro el momento de preguntarle. Pero vos sabés que a mí se me ocurre que ha sufrido violencia de género, porque cada vez que me acerco es como que no está esperando una caricia. Alerta. Vos sabés que me dio una pena y le digo, y tendrías que encontrar la manera de hablarlo porque bueno, quizás necesita la ayuda de algún profesional o hablarlo o qué sé yo qué. Pero me dice, vos sabés que es como que yo tengo que pedirle permiso para acariciarla porque ella está esperando otra cosa. Y le digo, sí, hay gente que se crió así y no se dio cuenta que se estaba criando así. Janina, esto podemos estar todo el día hablando, pero bueno, el muchacho que está allá, que Sebastián, el operador, me está haciendo bullying, me está diciendo que nos vayamos. Gracias por haber venido. Y sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ojalá que sirva. Esos pequeños mensajes. Les voy a traer una guía de lenguaje inclusivo que ha aprobado el Superior Tribunal de Justicia, entre otras de sus políticas de género, para tratar, el lenguaje no es inocente, y esto de mirar, que por ahí parecía un poco molesto decir la vecina y los vecinos, que un poco en broma les decía, tiene que ver con tratar de incluir a todas las personas y reconocer que somos diferentes y que todos tienen derecho, claro, todas las personas. Pero no, es decir, lo que pasa es que uno por ahí viene de otras generaciones donde nosotros no teníamos que identificar a alguien para nombrarlo de una sola manera. Ahora todos están esperando que se le diga vecino y vecina. Nosotros hace 40 años atrás le decíamos vecino a todos. Ahora vecino las personas y vecina. del vecindario, por ejemplo, para no tener que decir vecino y claro, vecina, entonces, buscar términos que abarquen. Tendremos que volver a ver el Chavo, no me acuerdo cómo le decía el Chavo a los vecinos. Gracias. La vecindad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, gracias Norberto. Gusto, Fabián.